La noche olía a metal pulido y a complacencia, y el Centro Cultural Futurama, en la colonia Lindavista, parecía un acuario de trajes caros donde los peces con corbata nadaban sin tocarse. Yo llevaba una charola de copas como si cargara un faro y, aún así, se me iban los pasos detrás del piano de cola negro que habían puesto en el escenario como adorno. Como un trofeo mudo destinado a presumirse y nunca a hablar. A mí me ardieron los dedos con ese hormigueo que te anuncia la tentación y la memoria, porque no era cualquier piano. Estaba barnizado de una forma peculiar que abrillantaba las curvas como si escondiera dentro una tormenta lista para romperse. Entonces escuché la voz de Sergio Villaseñor, el patrón del evento, un empresario que se alimentaba de rondas de inversión y de la risa de los demás. Y noté la diversión cínica en su mirada cuando me vio mirar el instrumento. Me preguntó, con ese tono que acaricia y pica, si quería sentarme y hacer sonar algo decente para variar. Y la sala de tecnología y filantropía se blanco de murmullos. Yo respiré, contuve la insolencia, pero no el latido. Su burla me apuntó al centro del orgullo y supe que estaba frente a un cruce de vías, con un tren viniendo de frente. Me quedé quieta un par de segundos, observando el reflejo de las lámparas en la tapa, y sentí que debajo de esa madera había años que no había permitido salir. Suscríbete ahora si te gusta cuando una historia se planta frente al poder y lo mira a los ojos. Cuéntame en los comentarios cuál fue la última vez que te tembló algo por dentro frente a un reto que te superaba. Quiero leer tu escena y responderla. Lo de Villaseñor no fue un chiste improvisado. Llevaba rato apuntando a quien fuera que le diera pretexto para creerse más alto, y yo, con mi uniforme blanco y negro, le serví de espejo. Me preguntó si sabía diferenciar do de re o si solo distinguía el tintineo de las copas. Se permitió exponerme con ternura venenosa, de esa que aplauden los socios aburridos. Yo tuve la tentación de bajar la cabeza y seguir con la ruta de mesas, pero la mirada se me clavó en una pequeña placa interior que apenas se veía por la rendija de la tapa, una placa con una dedicatoria que no voy a repetir aquí porque las dedicatorias íntimas se defienden mejor en silencio, y supe que ese piano tenía una historia más digna que los discursos del escenario. No respondí con estridencia, ni con llanto, respondí con una pregunta que lo descolocó, que si esa noche la música estaba ahí para la foto o para la gente. Él rió y se atajó con un demuéstralo tú, y en el aire quedó colgando un reto mal formulado que olía a trampa, porque yo era, para él, nadie con manos de nadie. Si esta pregunta te prende, suscríbete porque vamos a poner incómodo al cómodo, y dime en comentarios, ¿prefieres que te subestimen o que te ignoren? Cuéntame por qué, y no te guardes los detalles. Yo no pedí permiso a gerente ni volteé a buscar aprobación entre mis compañeras. Caminé hacia el escenario con el pulso decidido de quien no firma recibos porque va a cobrar con el alma. Al subir, la madera crujió con una honestidad que las alfombras nunca tienen. El técnico intentó detenerme con la mirada, pero los ojos también se cansan de obedecer. Busqué el banquillo. Lo coloqué a una altura que la memoria reconoció. Me estreché la cintura con una respiración profunda y me quedé un instante con las manos flotando sobre las teclas como si fueran aves que dudan del viento. No había público real en esa sala. Había gente, pero el público verdadero se construye con silencio, y ese silencio lo traje conmigo desde un cuarto de azotea donde aprendí a escuchar la ciudad antes de tocarla. Sergio se acomodó frente a mí con los brazos cruzados. La expresión de quien va a ver un tropiezo que le divierte. La sala tenía pantallas con cifras de donaciones, y yo pensé que esa noche la moneda iba a ser otra. Suscríbete si te gusta ver cómo una decisión cambia el mapa, y escríbeme abajo qué decisión te volteó la vida en un minuto. Me interesa tu giro, yo leo y contesto. No voy a decir qué pieza elegí, pero sí voy a contarte lo que buscaba. Una arquitectura de notas que pudiera dibujar sobre sus caras una pausa real, una grieta por donde la arrogancia se asome al abismo, y en ese borde se acuerde de su humanidad. Busqué una secuencia que desprecia los adornos superficiales y exige articulación limpia, respiración a tiempo, ferocidad sin ruido. La primera nota no salió perfecta, porque la perfección a la primera es un mito decorativo, pero salió verdadera, y la segunda se la ajustó al hombro, y la tercera empujó a la sala hacia un territorio donde las tarjetas de presentación son trapos. Mis dedos no eran los de una empleada muda ni los de una diva domesticada, eran los dedos de alguien que tuvo que soltar la música para sobrevivir, y que vuelve a ella como quien rompe un ayuno con pan de horno. Vi a un señor distraído guardar el celular, vi a una mujer desencajar el gesto de protocolario a curioso, sentí al técnico, ese que controla luces como si controlara la vida, bajar apenas el brillo para escuchar mejor, y me supe en casa. Suscríbete si quieres seguir a una historia que no pide permiso, y cuéntame en comentarios qué te hace sentir en casa aunque no sea tu casa.
deja tu mapa secreto, me voy a meter a leerlos y te voy a responder. Sergio carraspeó para romper el embrujo, como hacen los que temen a lo que no ponen precio, y lanzó un ofrecimiento con trampa. Si lograba mantener la sala en silencio por 3 minutos continuos, iba a financiarme una beca para estudiar interpretación en el extranjero. El ofrecimiento era brillante por fuera y hueco por dentro, porque no saboreaba la música, saboreaba el control. Yo asentí, no por la beca, sino por el desafío que me puso un reloj en la sangre, y comencé a tallar cada compás. Como si fuera un ladrillo con el que levantaba una casa para mi madre, no la casa que promete un techo, sino la que promete una dignidad que no se rifa en cócteles. La sala comenzó a olvidar las risas, y apareció ese silencio espeso que anticipa una confesión. Y entonces, justo entonces, toqué con la intención de sacarle a cada tecla su pequeña verdad. Que no hay lista VIP para la belleza, que el miedo se doma con oficio y que, si te atreves, el aire se alinea contigo. Si este pulso te está agarrando, suscríbete ahora para no perder lo que viene. Y dime en comentarios a que le apostarías 3 minutos de tu vida sin parpadear, quiero ver hasta dónde te juegas. Hay días en que la memoria se abre como un libro que alguien dejó a medias y las páginas regresan con olor a polvo y milagro. Mientras mis manos corrían, recordé las mañanas de mercado en Vallejo, el ruido de los camiones con cajas de jitomate, el olor a gas y a pan dulce, y el teclado viejo que un vecino nos prestaba a cambio de que yo le leyera cartas. No tuve maestros con diplomas colgados. Tuve señoras que sabían contar historias y un señor que afinaba radios y se empeñaba en que la música también se sintoniza. Cuando te forman así, no buscas aplausos redondos. Buscas tocar a alguien por dentro como te tocaron a ti, con la verdad sin adornos. Y en ese momento, con el banquillo clavándome una espina de madera en la pierna y las alas sosteniendo la respiración, me di cuenta que el futuro no tiene que llegar invitado. Tú se lo pones enfrente si te atreves a sacarle brillo a lo que escondiste tantos años por miedo a que se burlaran. Si te reconoces en esto, suscríbete y cuéntame en comentarios cuál es ese talento que escondiste por pudor o por hambre. No me digas algún día, dime cuándo lo vas a sacar, quiero leerte y empujarte. Sergio intentó colarse de nuevo con un comentario sobre la marca del piano, como si el linaje de un objeto justificara su derecho a humillar. Lo miré con el rabillo del ojo para medir su paciencia y seguí, marcando el tiempo con una mano y con la otra soltando pequeñas salpicaduras de ritmo que le cambian el color al aire. Yo no estaba allí para compensar su tedio, sino para reclamar un territorio que no se compra. Cuando convocas algo así, aparecen aliados inesperados. Una mujer mayor, con un vestido color ocre, enderezó la espalda y, sin darse cuenta, juntó las manos sobre el regazo como quien se prepara para un rezo. Un muchacho en la fila del fondo dejó de masticar y se acomodó en el borde de la silla. Lo vi porque aprendí a tocar viendo más de lo que escucho, y con ese inventario de presencias me dejé caer en una cascada de notas que no buscaba lucimiento. Buscaba empapar. Si esto te moja la imaginación, suscríbete y deja en comentarios qué escena te ha reconciliado con la gente desconocida que te rodea. Te voy a responder con otra historia que no esperas. Yo sé que esperas el tropiezo, porque el relato cómodo necesita la caída para señalar y recuperar el orden. No hubo tropiezo técnico, hubo otra cosa. Un parpadeo donde recordé que me había prometido no volver a tocar en público si no era para decir algo que importara, y me pregunté si esa sala, con su brillo y su autoestima millonaria, merecía esa promesa. Fue un segundo, un microcorte, lo suficiente para que el silencio respirara y me hiciera una pregunta. ¿A quién le estás hablando realmente? Entonces revoqué el juramento antiguo y me hablé a mí misma, a la niña que se lastimó los nudillos aprendiendo a tocar repitiendo escalas en un teclado sin una tecla, a la joven que tuvo que vender aquel aparato porque había que pagar renta. Los dedos, en vez de temblar, apretaron con más convicción, y la sala lo notó, no con un gesto, sino con una quietud nueva que se parece al respeto. Si en estos umbrales te reconoces, suscríbete y cuéntame en comentarios qué promesa te hiciste para protegerte y hoy te gustaría renegociar. Vamos a escribirlo juntos. Pasaron los 3 minutos y nadie se atrevió a toser. Sergio, con el guión roto, chasqueó la lengua y dijo que el trato requería criterio, que no bastaba el silencio, había que conmover de veras. Los socios hicieron una risa corta, insegura, como quien no sabe si la hierba es pasto o maleza. Yo no discutí, porque el arte no ruega, confronta. Le pedí que eligiera un testigo, alguien en quien confiara, y que esa persona dijera si se había conmovido. Me miró con esa mezcla de fastidio y diversión que usan los que creen que el mundo es un garaje donde eligen auto, y señaló a una mujer joven de su equipo, una analista que llevaba todo el rato escondida detrás de una tableta. La chica, a nombre de su jefe, aceptó ser el termómetro.
Yo asentí y volví a poner las manos donde la voluntad se encuentra con la técnica, para hacerle justicia a esa prueba. Me prometí no tocar para demostrar nada, sino para abrirle una puerta a esa muchacha que quizá también tragaba humillaciones con tal de pagar su renta. Si te mueve esta vuelta, suscríbete y en comentarios dime a quién elegirías tú como testigo de tus intentos, y por qué. Voy a responderte con una pregunta que abra otra puerta. Me asomé a una progresión más íntima, una que exige que una mano sostenga el tiempo como si fuera agua y la otra dibuje una pregunta sobre esa misma agua. La analista dejó la tableta encima de la silla sin quitar los ojos de mi pecho, no de mis dedos, y supe que allí, en esa mirada, había un conducto limpio. Toqué entonces con la intención de contarle a ella una historia que no se puede contar con palabras. Una madrugada de invierno viendo salir vapor de mi boca, el primer café que sabe a perdón, ese abrazo que no te dieron pero te sigues prometiendo. Hice una respiración larga que sincronizó a 2 o 3 personas alrededor y completé la frase musical como se completan las oraciones que no se rezan de memoria. La muchacha se llevó un puño al esternón, sin dramatismo, y le cruzó la cara una sombra breve, como cuando descubres que no estás sola. Ahí supe que ya estaba hecho, no porque buscara un trofeo, sino porque la música había entrado al lugar seguro. Suscríbete si te interesa ver cómo continúa esta escena, y escribe en comentarios qué gesto mínimo te ha hecho saber que le llegaste a alguien. Necesito esos ejemplos para multiplicarlos. Villaseñor no se rindió, pidió que la beca no fuera inmediata, dijo que necesitaba validaciones, referencias, prototipos de evidencia. Entonces un hombre con barba de nieve, sentado cerca del pasillo, levantó la mano y pidió el micrófono con calma. Se presentó como curador de un ciclo de conciertos alternativos en una universidad pública. Y sin adornos dijo que si yo quería, el sábado próximo podía cerrar una noche que se había quedado sin pianista por una enfermedad. No hizo discursos. No dio likes. Hizo una invitación sobria, profesional. Sergio intentó desviar, preguntó sobre cachés y criterios, pero el curador ya no le contestaba a él sino a mí. Yo le dije que sí, con la seguridad feroz de quien no espera que lo autoricen, y ahí se movió la placa interior del piano como si respirara, o eso me pareció. Y asumí que ese instrumento al fin iba a dejar de ser ornamento para volver a la calle donde aprendió a escucharse. Si esta oportunidad te parece el primer paso de algo grande, suscríbete y déjame en comentarios cuál ha sido la invitación más humilde que te cambió la vida. Me voy a clavar a leer y a responder con recomendaciones concretas. Hubo un murmullo de cambio de marea. La sala ya no era un acuario, era una costa donde algunos pescadores se quitaron los zapatos. Yo bajé del escenario con el pulso caliente y dejé sobre la tapa del piano un papelito con un teléfono de prepago al que siempre le debe 2 días. Me regresé a mis rutas. Porque el trabajo no se hace solo y las copas no se sirven con promesas. La analista se me acercó en el pasillo y me dijo, bajito, gracias, no por lo que toqué, sino por cómo le sostuve la mirada. Cuando respiré, le dije que no había de qué, que no se lo decía a nadie más, que era un secreto entre nosotras, y entendí que a veces lo que cambia el mundo no son los aplausos, ni las becas, sino las complicidades pequeñas, las que no presumen. A Sergio lo dejé en su esquina, orbitando su molestia elegante. Pronto sabrás que más intentó, porque no se iba a ir sin su última vuelta, y yo no me iba a quitar del riel, porque a los trenes que ya arrancaron no los parás con reglas inventadas a la carrera. Si quieres ver ese cruce sin trucos, suscríbete ahora mismo y cuéntame en comentarios qué complicidad pequeña te sostuvo cuando el resto te falló. Necesito tu historia para armar la siguiente escena contigo. El sábado llegó con un filo de tormenta que no asusta a quien ya aprendió a trabajar bajo techos que gotean. Me presenté en la universidad pública con una mochila de tela, una libreta con anotaciones que parecen mapas de metro y una certeza. Si iba a tocar, lo haría sin pedirle permiso a la solemnidad. El auditorio era un anfiteatro de ladrillo visto, con sillas que rechinan su sinceridad, público heterogéneo que trae fruta en la bolsa y preguntas en la frente. El curador me recibió con un apretón de manos que no busca fotografiarse y me señaló un piano vertical, no el de cola que habíamos visto, uno que tenía cicatrices de mudanzas y bautizos. Toqué 3 teclas para conocerle el carácter y el instrumento respondió con un temperamento áspero, como un caballo que no acepta montura romántica. Supe que esa noche no iba a lucirme, iba a convencer. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Lucirse es para galerías de selfies, convencer es para salir con el pecho habitado. Suscríbete si te gusta ver a alguien entrar a un ruedo que no lo esperaba y dejarlo con sed de más. Y cuéntame en los comentarios qué objeto viejo te ha dicho la verdad más contundente. Quiero leer ese inventario íntimo y contestarte con otra historia. El programa lo armé con piezas que no se recargan en el virtuosismo espectacular, sino en la respiración compartida.
tempos medianos donde cada cambio es una invitación a moverse por dentro. Abrí con un motivo que aprendí mirando al río de Tula en temporada seca, cuando el agua apenas filtra entre las piedras y el oído necesita agacharse. En la tercera variación sentí el auditorio plegarse como una casa que cierra ventanas antes de la lluvia, una atención extendida que no juzga, escucha. Entonces se asomó algo que yo había pedido en silencio, esa sensación de alinear pasado y presente sin pedir permiso a nadie, ni a los que gatean sobre alfombras con miedo a ensuciar su apellido ni a quienes creen que todo debe esperar la firma de un experto. En la fila 6, un señor con chamarra de mezclilla abrió los ojos de par en par como si se acordara de sí mismo. En la fila 2, una niña cruzó las piernas y apoyó la cara en el respaldo de adelante, como si las teclas fueran linternas. El piano vertical, orgulloso de sus cicatrices, decidió cooperar, y supe que la noche tenía rumbo. Suscríbete si sientes que esta construcción te pertenece, y dime en comentarios qué noche te cambió la rotación interna, la que no se mide en relojes. Voy a leer y a dejarte una pregunta que te empuje. Al terminar la primera mitad, el curador subió con agua y me dijo una frase que guardo como quien guarda una moneda rara. Aquí no vienes a pasar examen, vienes a presentar evidencia de vida. Ese tipo de líneas no se aplauden, se llevan a dormir. Regresé al banquillo con la espalda menos rígida y la mirada más punzante. Quise abrir una puerta distinta, una en la que el ritmo popular se sienta en la mesa con la armonía académica y no pidan disculpa. Me aventé a una pieza de bordes irregulares, con golpes que recuerdan ollas en cocina comunitaria y un remate que exige un pulso de herrero. La sala respondió con una ovación que no pide aprobación del protocolo, fue una ovación que suda, y en ese sudor escuché mi apellido propio, no el legal, el que te pones cuando te reconoces. Lo supe porque en las últimas notas sonó un pequeño vibrato de madera que no estaba programado. Era la madera diciendo yo también estoy viva, y cuando la madera respira, la ciudad se calla. Suscríbete si te interesa seguir un trayecto que no promete glamour sino verdad, y déjame en los comentarios cuál fue el momento en que una sala te dijo tu nombre, aunque nadie lo pronunciara, voy a responder con una mirada que te sirva. Afuera, el viento barrió hojas como si fueran páginas de diario que alguien no quiso leer. El curador me pidió quedarme para platicar con un profesor de composición que había escuchado desde el fondo. El profesor, un hombre de ojos cansados y sonrisa que tarda, me hizo preguntas puntuales. ¿Cómo resuelves cuando la mano izquierda te traiciona? ¿Qué haces con el miedo cuando empieza por el cuello? ¿Qué notas no se negocian aunque el público pida otra cosa? Yo le respondí sin disfraz. Sostengo con el cuerpo, reencuadro la respiración, y no negocio con la nota que nombra a mi madre. Él asintió como quien encuentra una llave que había perdido, y me propuso algo concreto, 2 semanas de asesoría intensiva, 4 horas por día, en una sala de práctica con un piano que no está en catálogo ni en vitrina, un instrumento rescatado de una bodega pública. El pago sería mínimo, simbólico, pero el acuerdo traía algo valioso, libertad para programar un recital completo al final, con público de a pie. Sin patrocinadores que pidan selfie, acepté con el hambre afinada y una convicción. No volvería al salón de corbatas a suplicar becas que confunden apoyo con espectáculo. Suscríbete si te gusta ver acuerdos útiles y no promesas de salón. Y cuéntame en comentarios cuál es tu trato más honesto del último año. Voy a leer y a darte una réplica que te sirva de espejo. Mientras tanto, Sergio no se había quedado quieto. Desde la noche del Futurama, su molestia se volvió estrategia. Consiguió mi número por un proveedor, intentó llamarme a horas incómodas y, al no recibir respuesta, comenzó a escribir mensajes envueltos en cortesía que olía a pólvora, ofertas de patrocinios condicionados a alinear narrativas, invitaciones a cenas donde se definen rumbos, promesas de presentarme a gente que si mueve la aguja. Aprendí a reconocer ese léxico, no es apoyo, es captura, y porque ya me había atrapado antes otras veces, esta vez elegí un camino distinto, publicar cada mensaje de manera transparente, sin insulto, sin adjetivos, en una cuenta pequeña que usaba para avisar recitales de barrio. La respuesta no fue viralidad ruidosa. Fue una corriente subterránea de gente que conoce ese tono y sabe oler la celda disfrazada de oportunidad. Comenzaron a llegar historias breves a mi bandeja, una chelista que se negó a una gira porque pedían silencio sobre los pagos, un muralista que rechazó pintar un lobby a cambio de exposición, una cocinera que devolvió un contrato con cláusulas que pretendían su receta a perpetuidad. La comunidad no salió en las noticias, pero apareció donde cuenta, en las puertas de los espacios independientes que todavía no han sido comprados por el tedio. Suscríbete si crees en esto. A forma de construir poder sin permiso de los de siempre. Y deja en comentarios una historia de captura que detectaste a tiempo, voy a contestarte con un camino de salida.
Las asesorías con el profesor fueron una guerra de amor. Desmontó mis vicios con precisión de relojero, me obligó a contar los silencios con rigor, a no esconderme detrás de esa energía que impresiona pero no convence. Cuando la mano izquierda se me trababa, me sentaba sobre el ritmo hasta que me dolieran los isquiotibiales, y si el miedo quería trepar, lo detenía con una frase suya que ya adopté como tatuaje invisible. Cuando el pánico entre por la espalda, inviértelo en curiosidad por tu pulso. Ejercicios así no se presumen en redes porque no tienen glamour, pero construyen cimientos. En la tercera tarde, el profesor sacó una carpeta con papeles amarillentos, bosquejos de una suite que alguien había abandonado, una obra sin autor registrado, hallada en la bodega junto al piano. No era patrimonio sagrado, era una posibilidad de trabajo. Adaptar esos motivos anónimos a una forma viva, expandirlos, traducirlos al presente sin traicionar su humildad. Acepté ese encargo como quien recibe una semilla rara. Hay que plantarla sin espectáculo, cuidarla con agua silenciosa, y ahí supe que el recital final tendría columna vertebral, la suite rescatada, reescrita con mi pulso. Suscríbete si te atrae la idea de recuperar música sin firma, y dime en comentarios qué objeto anónimo has honrado poniéndolo a vivir de nuevo. Te voy a responder con un método para hacerlo crecer. Sergio, viendo que la transparencia le quitaba herramientas, cambió la táctica. Ofreció prestarme el piano del Futurama para ensayar una tarde a puerta cerrada. Según él, era un gesto deportista, según yo, una trampa con moño. Bastaba una foto dentro para convertir mi proceso en trofeo suyo. Acepté, pero a mi modo. Pedí que la sesión fuera pública, con entrada libre y transmisión independiente, sin logotipos ni discursos. Su respuesta fue la esperable. Canceló por logística. Tomé la cancelación como afirmación. No necesitaba sus teclas para encontrar mi voz. En su lugar, la universidad habilitó una sala alterna y un piano de paredes descascaradas que sonaba a barrio, y el barrio sabe más de música que los aparadores. La noticia corrió por canales pequeños y fiables, carteles en cafeterías que todavía cambian el menú con gis, mensajes en grupos de colonia, invitaciones de voz de corredor a corredor, y entonces descubrí el músculo verdadero de una ciudad que cree, el público. Se hace sin reflectores cuando hay palabra que se cumple. Suscríbete si te gusta construir al ras de suelo, y cuéntame en comentarios qué promesa cumplida te devolvió confianza en alguien. Voy a leer y a proponerte una cadena de favores concreta. El día del recital llegó con el sol alto y una fila breve pero obstinada. Adentro, el piano esperaba sin pretensiones y los asientos tenían la decencia de no pretender ser cómodos. Abrí con un gesto mínimo, 2 notas sostenidas que llaman al resto como se llama la familia para comenzar a comer. Luego entré a la suite rescatada, no como arqueóloga, sino como vecina que pone su sazón para que ese guiso tenga presente. En la tercera sección, cuando un motivo repetido amenazaba con gastarse, lo rompí en síncopas y lo hice caminar por el pasillo como un vendedor de tamales canta en la madrugada. La sala sonrió sin carcajadas, y ese es el mejor halago, cuando no te aplauden por ocurrencia, sino porque te reconocieron el tono. Proseguí con una pieza breve que dejé caer como un papelito con un número escrito a mano, por si alguien quería llamar después. Y cerré la primera parte con una lectura de una página mía, no música, palabra. Conté en voz baja la historia de una vez en que me guardé un aplauso para usarlo de almohada. Hay cosas que solo anotan los silencios, y ese día los silencios anotaron. Suscríbete si quieres seguir escuchando cómo se arma una voz propia con instrumentos prestados. Y en los comentarios dime qué parte de tu vida merecería convertirse en una suite de barrio. Voy a leer y a proponer títulos. Al salir a tomar aire, un joven con cámara me pidió una entrevista para un canal minúsculo que hace crónicas de oficios invisibles. Acepté porque esa prensa sí tiene oficio. Preguntó lo necesario, no pidió lágrima, no recortó las aristas. Me escuché decir algo que no tenía preparado, que mi mayor miedo no era fallar una nota, sino que me ofrecieran un escenario que exigiera renunciar a la manera en que cuento. A veces confesar en voz alta te acomoda las piezas. Volvimos a entrar y la segunda parte tuvo más músculo. Subí el tempo. Apreté los acentos, hice que la madera retumbara lo justo para que el pecho del auditorio sintiera el golpe sin perder la respiración. Hubo un instante en que el piano pareció morder, y me dejé morder, porque a veces la música no acaricia, despierta, y cuando despierta, duele tantito, como la luz después de un cuarto sin ventanas. Terminamos con una coda que no pedía bis. Fue un punto y seguido, la promesa de que esto no terminaba ahí. Suscríbete si este pulso te acompaña. Y en comentarios relata una vez en que elegiste el punto y seguido cuando todos te pedían punto final. Voy a contestar con una ruta. A la salida, el profesor me puso la mano en el hombro y me lanzó un desafío distinto a los de los salones.
componer una pieza a partir del rumor de una ciudad al amanecer. No me pidió arreglos virtuosos, me pidió escuchar antes que tocar. La encomienda venía con un plazo útil, 10 días, y con una condición que me gustó. Debía grabar fragmentos de esa ciudad sin invadir, sin forzar, sin convertir la calle en zoológico. Caminé esos días con una grabadora pequeña y un respeto grande, juntando sonidos que no están en catálogo, la escoba que barre en diagonal, la cuchara que choca con el borde de un vaso en un puesto de jugos, el freno de una bicicleta que no chirría sino susurra, el ladrido breve de un perro que ya se conoce a los de la cuadra. Con ese mosaico me senté frente al piano y empecé a traducir, no a copiar. El resultado no fue documental, fue cocina. Tomé 2 ritmos de barrido y los hice latir a 72. Amarré ese latido a una progresión sencilla y solidaria, en el centro. Dejé un espacio para que la mano izquierda respirara sola, y así nació un croquis que olía a pan a media mañana. Entendí que componer también es servir, y que el servicio se hace con elegancia cuando no busca propina, busca precisión. Suscríbete si te parece fértil este método de traducir ciudad a música, y en comentarios dime qué sonido cotidiano te representa. Haré una variación escrita para tu respuesta. Durante ese proceso, Sergio publicó un comunicado en una revista que vive de retratar inauguraciones. Habló de mí sin nombrarme. Ciertos talentos emergentes confunden rebeldía con profesionalismo, olvidando que las oportunidades se construyen con alianzas. Esa frase buscaba apretar un botón viejo, el miedo a quedar de fuera, pero el botón ya no conectaba. No respondí con escándalo, respondí con función. Anuncié un concierto en un centro comunitario de la colonia Aragón, entrada libre, con mesas largas donde después habría sopa de fideos. Llegaron más personas de las que esperaba, no porque yo sea un imán, sino porque la constancia llama. Ese día se presentó una mujer que terminó siendo bisagra. Se presentó como bibliotecaria de una fundación que rescata instrumentos en abandono y me puso sobre la mesa un archivo, pianos, teclados, órganos eléctricos fuera de catálogo, esperando adopción. Me dijo que podían ceder en comodato uno de ellos, con la condición de mantenerlo activo y abierto a la comunidad. Me tembló la voz de gusto. Por fin un acuerdo que sí huele a futuro. Firmamos papeles sencillos como los que funcionan. Y al día siguiente llegó a la sala de la universidad un piano que no era aristocrático, pero sí íntegro. Lo miré con la gratitud que no se grita, un hogar para mis dedos. Suscríbete si te entusiasma esta alianza que se cocina sin reflectores. Y cuéntame en comentarios qué bien público salvarías si tuvieras un camión. Voy a leer y a trazar un plan. Con el piano adoptado y la pieza de Ciudad al amanecer en boceto, anunciamos un ciclo de 4 viernes. Cada viernes, una parte de la suite rescatada y un estreno de los croquis urbanos. La información corrió por donde corre lo que no necesita permiso. Pizarras en panaderías, altavoces de mercados, mensajes de voz con tartamudeo honesto. La primera función fue un ensayo general abierto, con niños caminando en los pasillos y gente que entra y sale sin culpa. Esa circulación no estorba, ventila. Toqué la primera sección con la convicción de quien no teme al error porque sabe corregir en público. Hubo un parón breve por una cuerda que se desafinó, y aproveché para contarle a la sala cómo se regresa a la respiración sin perder el hilo. La gente escuchó, no como alumnos, sino como coautores. Al final, nadie pidió selfie, pidieron fechas, es el mejor halago. Suscríbete si quieres formar parte de esos viernes, y cuéntame en comentarios qué día te acomoda y por qué. Voy a ajustar el horario leyendo lo que digas. La tercera semana, la pieza de Amanecer creció en una dirección inesperada, un acorde suspendido que no quería resolverse, como la luz de las 6 que se resiste a hacerse 8. El profesor me dijo que dejara vivir ese capricho, que no todo debe obedecer al manual. Lo dejé colgado un compás más, y el público lo agradeció con una respiración contenida que parecía un brindis sin copas. Ese día entendí que la paciencia también se escribe en el pentagrama, y que cuando la gente confía, acepta. Puzzles. Al terminar, una señora se me acercó con una caja de cartón. Adentro, partituras manuscritas de su abuelo, un hombre que tocaba para cine mudo en Puebla. La letra era precisa, el papel olía a sala de espera de ferrocarril. Me pidió que leyera una de esas piezas en la próxima función, no como homenaje, sino como actualización. Que ese abuelo no se quede en retrato, que salga a caminar. Acepté con el cuidado que se merecen los archivos que traen saliva y sudor, y comprendí de nuevo la cadena. Nadie llega solo a una sala. Suscríbete si te conmueve esta herencia viva. Y en comentarios dime qué historia familiar te gustaría que tomara aire en un escenario. Voy a leer y a darte 3 ideas para hacerlo. Ese viernes, antes de empezar, me llegó otro mensaje de Sergio, una invitación a un encuentro decisivo con coleccionistas relevantes que quieren apostar por talentos con narrativa.
Apagué el teléfono y me ajusté el banquillo. La sala, ya acostumbrada a ser cofradía, respondió al primer motivo como se responde a un silbido conocido. Presenté la partitura del abuelo poblano sin solemnidad. Dije que las manos cambian con el tiempo pero el pulso conversa. La toqué con respeto y con una malicia ligera en el ritmo, para que no suene a museo, y entre sección y sección dejé entrar los sonidos de la ciudad que había grabado. El escobazo, la cuchara, el freno, los acomodé como paréntesis, para que el oído descanse del piano y se reconozca en la calle. Ese ensamblaje produjo algo que me sorprendió, risas pequeñas de reconocimiento. Como cuando alguien dice el nombre de tu calle, la música no estaba pidiendo aplauso, estaba haciendo vecindad, y yo, en esa vecindad, encontré mi lugar de trabajo. Suscríbete si quieres seguir este oficio sin maquillaje, y en comentarios deja un sonido de tu esquina que debería entrar a la música, voy a leer y a componer una línea para él. Para ese punto, ya no era cuestión de si Sergio ganaba o perdía un juego de estatus. La disputa se había mudado a un terreno más hondo, la ciudad contra el aparador, y la ciudad venía ganando con paciencia. Cerré el segundo bloque del ciclo con una coda que se niega a cerrarse del todo, como las sobremesas que valen la pena. Dejé ahí una pregunta suspendida para la siguiente semana. ¿Qué hacemos cuando por fin nos dan un escenario que sí es nuestro? No la respondí, la anoté, esa anotación es la que te traigo ahora para el siguiente bloque, porque lo que viene no es solo música, es la visita inesperada que descoloca y alinea, es el intento final de compra y la decisión que define biografías enteras. Si te arde la curiosidad, quédate, que lo que sigue tiene filo fino y corazón grande. Suscríbete ahora mismo para no perder el desenlace y deja los comentarios qué harías tú si te ofrecieran un escenario a cambio de renunciar a tu manera de contar. Voy a leerte uno por uno y a traerte en el cierre una invitación que sea nuestra. La última semana del ciclo amaneció con una claridad que no perdona ni esconde. El teléfono vibró a las 7 con un correo firmado por la directora artística de un teatro grande en el centro. Proponía una fecha única, sábado, sala llena asegurada, prensa invitada, pero con un matiz que olía a barniz fresco sobre madera húmeda. El programa debía ajustarse a parámetros de experiencia premium, es decir, menos piezas rescatadas, menos ciudad al amanecer, más repertorio que tranquiliza a patrocinadores. Respiré hondo, fui a la ventana y escuché una licuadora arrancar en algún departamento vecino. Ahí entendí que la decisión no era técnica, era ética. O tocaba para que el dinero no se incomode o tocaba para que el público se reconozca. Escribí una respuesta que me costó no adornar. Acepto si puedo llevar la suite rescatada. Los croquis urbanos y la partitura del abuelo poblano. Silencio largo del otro lado, luego lo revisamos que suena a puerta entornada. Cerré la computadora y me senté junto al piano adoptado para probar el primer acorde del día. Sonó limpio, como si entendiera lo que estaba en juego. Suscríbete ahora si quieres ver esta decisión ejecutarse sin concesiones. Y cuéntame en los comentarios una vez en que dijiste que sí, pero poniendo tus propias reglas, quiero leer ese límite que te salvó. Antes del mediodía, llegó otro correo, esta vez de Sergio, con copia a gente que colecciona gente, proponía mediación con el teatro para armonizar expectativas a cambio de visibilidad conjunta. Adjuntó un documento con un logo grande y cláusulas pequeñas donde, en esencia, expropiaba el relato, autorizaciones de imagen, controles sobre repertorio, obligación de mencionar su nombre en cada presentación, derecho a revisar grabaciones. Lo leí sin rabia, con lápiz en mano, subrayando la ingeniería del control. Respondí con un párrafo que decía lo suficiente. Gracias, no trabajo con contratos que reducen la música a propaganda. Publiqué el documento en mi página con notas al margen para que cualquiera entendiera el truco. Esa transparencia no busca escándalo, busca educación. A la hora ya tenía 20 mensajes de estudiantes y músicos de barrio diciendo a mí también me lo pusieron así. Las trampas dejan de atraparnos cuando aprendemos a nombrarlas. Suscríbete si te sirve que desmenucemos estos mecanismos con rigor. Y cuéntame en comentarios qué letra chiquita te intentaron colar. Voy a leer y a proponer un antídoto práctico. La directora del teatro respondió por la tarde. Aceptaba el programa completo con una condición, que la segunda mitad incluyera una pieza del canon, corta, como guiño de convivencia. No me violentaba ofrecer un guiño si el corazón seguía intacto. Acepté con una sonrisa que no se ve en correos. Llamé al profesor para contarle y me dijo solo una cosa. Procura que ese guiño suene a tu calle. Así que abrí la partitura elegida y busqué en sus compases los huecos por donde entra la intemperie. No sé. Trata de faltarle el respeto a lo clásico, sino de devolverle el pulso que tuvo cuando nació, la urgencia de hablarle a su tiempo. Con ese mapa me puse a ensayar hasta que la cadera y el hombro dijeron basta.
La pieza, en mis manos, pedía un acento apenas corrido, una respiración más larga en la penúltima frase. Una pequeña sombra de mercado en un pasaje que usualmente se deja planchado. Era sutil, pero necesario. Suscríbete si te interesa escuchar cómo una pieza venerada se deja despeinar. Y dime en comentarios qué obra te gustaría que pasara por el barrio antes de ir al palco. Voy a leer y a trabajar una versión para ese deseo. El día del teatro llegó con fila que doblaba la esquina y con vendedores ambulantes haciendo su agosto de palomitas saladas y refrescos a temperatura de calle. Entrar al escenario fue como entrar a una casa que no me esperaba, pero que huele a historias viejas. Hice los chequeos mínimos, saludé al equipo con respeto de oficio y me senté sin ceremonia. La primera mitad fue la suite rescatada, cada sección como una habitación abierta de par en par, cuando llegó el motivo que suele volverse. Repetición. Recordé la lección de las ollas de cocina comunitaria y metí el golpe exacto para que el oído respirara. Escuché un eso desde la fila 12 que me confirmó que el truco no había sido truco, había sido vida. La sala no tosía, pero tampoco estaba rígida. La respiración se movía con la música como se mueve la cuerda de tender durante el viento. Y entre secciones coloqué los paréntesis de ciudad. Freno de bicicleta, cucharas, escoba diagonal. Entraban y salían como vecinos. La gente no. Se escandalizó, se acomodó. Cuando cerré la primera parte, nadie pidió marca de agua ni consultó reglamentos. Pidieron seguir. Suscríbete si quieres sostener este pulso conmigo. Y deis en comentarios qué objeto cotidiano debería integrarse como paréntesis en la siguiente función. Voy a leerte y a construir la inserción. En el intermedio, bajé al lobby por agua. Me interceptó un hombre con traje impecable, sonrisa sin saliva y un ofrecimiento directo. Adquirir tu historia. Así, con esas palabras, quiso comprar no mi tiempo, sino el relato, derecho sobre mi biografía, control sobre futuras narrativas, una serie documental empaquetada. Me ofreció cifras que a mi yo de hace 2 años le habrían hecho girar la cabeza. Ahora solo me dieron sed. Le pregunté si en su modelo había espacio para la ciudad sin maquillaje. Dijo que por supuesto, con asesoría curatorial. Supe que su curaduría era tijera y filtro de piel. Le agradecí, me di la vuelta y subí las escaleras con prisa de volver al único trato que me interesa. El que firmo con el aire cada vez que me siento al banquillo. Al volver al escenario. Tomé el micrófono para decir una frase que quizás no se dice en salas así. Aquí no vendo historias, comparto memoria en presente. Hubo un murmullo y luego una quietud cómplice. Supe que podía empezar la segunda parte. Suscríbete si quieres que este tipo de frases sigan tomando escenarios grandes. Y dime en comentarios qué frase te gustaría que sonara la próxima vez en un teatro. Voy a elegir algunas y ponerlas en música hablada. La segunda mitad comenzó con la pieza del canon que acepté incluir. La toqué con respeto y con barrio, un par de desplazamientos de acento, la respiración dilatada donde la emoción pide pista, y la armonía cuidadosamente intacta. Lo clásico no necesita blindaje, necesita que le quiten el plástico de exhibición. Al terminar, la sala hizo una ovación alta y honesta. Respiré y me lancé a los croquis urbanos. Esa música no pide permiso, se sale de la partitura para rozar una bolsa de mandado. Un niño en la fila 4 marcó el ritmo con los talones sin saberlo. La madera vibró como si al piano le hubieran contado un secreto. El profesor, desde la sombra, asintió apenas. En el clímax, permití que el acorde suspendido se quedara un compás más, el mismo que a mitad del proceso había defendido. La sala esperó conmigo, sin ansiedad, como quien confía en un amigo que tarda un minuto. Cuando resolvió, las cabezas exhalaron, nos entendimos. Suscríbete si sentiste esa resolución a distancia. Y cuéntame en comentarios dónde te quedas en suspenso y qué necesitas para soltar. Quiero leerte y escribirte una coda a medida. Faltaba la pieza que no anuncié, la del abuelo poblano, actualizada a mi respiración. Conté en 3 líneas quién fue, no para elevarlo, sino para traerlo al pasillo. Marqué el compás con el pie, porque esa música nació para acompañar gestos humanos, no alfombras. En el segundo tema, incorporé el rumor de una sala de espera de ferrocarril que encontré en sus anotaciones y lo crucé con mi latido a 72. De pronto no era un teatro, era un andén, y en ese andén, cada quien recordó una despedida. Vi pañuelos imaginarios levantarse, vi encogerse hombros que aguantan la intemperie. Toqué la última frase con un cuidado que me dejó sin aire. La sala no aplaudió de inmediato, respiró, y esa respiración fue la señal más hermosa que he recibido. Entonces sí, aplausos. No cerré con agradecimientos protocolarios, cerré con un compromiso. Vuelve este programa al barrio la próxima semana, entrada libre, porque un teatro grande solo tiene sentido si se abre de regreso la puerta de la calle.
Suscríbete si quieres que esta devolución sea costumbre y no anécdota. Y en comentarios sugiere la colonia donde deberíamos tocar la próxima. Voy a leer y a organizar la logística con lo que digas. Cuando ya guardábamos partituras, se acercó la directora del teatro con una mueca de disculpa y una invitación. Temporada corta de 3 fechas, mismo programa, mismas condiciones. Me pidió, eso sí, que no permitiera la instrumentalización política de la experiencia. Le respondí que la música es política cuando decide a quién se dirige. Se encogió de hombros. Pero aceptó la temporada. Ese acuerdo no me pedía renunciar a nada. Salí a la calle y el aire frío me ordenó los pensamientos. Había que blindar la libertad para que la próxima tentación no nos hiciera resbalar. Pensé en un modelo simple, un fondo comunitario para sostener funciones abiertas, financiado no por un solo bolsillo caprichoso, sino por muchos bolsillos que creen. Al día siguiente, publicamos la idea con reglas que caben en una servilleta. Transparencia semanal, decisiones abiertas. Prioridad a barrios con menos acceso. En 2 días, el fondo tenía lo suficiente para asegurar 4 fechas. Los mensajes no decían felicidades, decían yo voy y llevo sillas. Ese es el idioma que respeto. Suscríbete si quieres participar en ese calendario vivo, y cuéntame en comentarios qué barrio necesita música sin permiso. Voy a leer y a trazar ruta. Sergio envió su último disparo, una carta notariada insinuando que mis publicaciones habían dañado su posicionamiento. Pedía retractación pública. Respondí con un acta propia, listado cronológico de ofertas, condiciones, cláusulas, ningún adjetivo, solo hechos. La carta, ante los hechos, se desinfló hasta convertirse en papel húmedo. No hay mejor defensa que la claridad. Apagué la computadora, afilé lápices, volví a la sala de ensayo y toqué en silencio una progresión que ya se me queda pegada al tendón. Al terminar, hice algo que antes me habría parecido cursi. Recargué la frente en la madera y agradecí, no a nadie en particular, sino al conjunto de decisiones pequeñas que me trajeron aquí. Cuando levantas la cabeza, el mundo tiene 1 milímetro más de luz. Suscríbete si estas pequeñas victorias te alimentan. Y en comentarios escribe la cadena de decisiones pequeñas que te movieron 1 milímetro, las voy a leer y a conectar con otras cadenas para no soltarnos. Llegó la primera fecha del regreso al barrio. El centro comunitario de Aragón se llenó con la puntualidad de los que trabajan desde temprano y no perdonan el tiempo. La bibliotecaria de la fundación repartía programas impresos en risograf, el profesor acomodaba bancos prestados, la niña de la fila 2 del teatro estaba ahí con su madre. El piano adoptado brillaba sin brillo, esa luz de sudor que me gusta. Abrimos con la ciudad al amanecer, y con cada inserción de sonido cotidiano, alguien en la sala sonreía de reconocimiento. En la segunda pieza, invité a 2 estudiantes a sostener un bordón con palmas mientras yo cruzaba la melodía. Sus manos temblaron al principio, luego encontraron su compás. Ese temblor es escuela. En la última sección, apagué por 1 minuto las luces y dejé que el oído hiciera el resto. Nadie se movió. Cuando regresó la luz, no hubo prisa por aplaudir, hubo ganas de quedarse. Al final, en lugar de gracias por venir, dije gracias por armar esto juntos. Y no era una frase bonita, era la descripción de lo que pasó. Suscríbete si quieres sostener próximas noches así. Y cuenta en comentarios qué podrías aportar tú para la siguiente función. Una silla, un termo, un cartel hecho a mano, una historia. Voy a leer y a coordinar con base en lo que propongas. El cierre de esta etapa no fue un estruendo, fue una afirmación. No necesitamos que alguien nos legitime para construir una música que nombre lo que somos. El teatro grande sirve si abre ventanas, los contratos sirven si no aprietan la garganta, la ciudad canta mejor cuando cada quien trae su voz sin pedir turno. Me senté sola al final del día y escribí en la libreta una sentencia que voy a colgar sobre el piano. No confundas acceso con obediencia. Ese recordatorio me ayudará cuando vuelvan a ofrecerme vitrinas a cambio de silencio. Y como vendrán, porque siempre vuelven, aquí me vas a encontrar con un programa vivo, un público que hace vecindad y una estructura que se sostiene con claridad y manos. De eso va este trabajo. Suscríbete ahora mismo si te quieres quedar para la siguiente vuelta, porque habrá nuevas piezas, nuevas colonias, nuevas preguntas, y en los comentarios cuéntame tu historia con la comunidad, cuando te sentiste parte de algo, que aprendiste, que te gustaría aprender. Te voy a leer con calma y a responder con una invitación precisa para que nos crucemos en la realidad. Y antes de irnos, te pido algo con calor y sin trámite. Suscríbete al canal, no como quien firma un pase de lista, sino como quien se suma a una cuadrilla. Activa las notificaciones para que no se te escape cuando toquemos en tu colonia o cuando suba la próxima pieza donde la cuchara, la escoba y el freno vuelven a conversar con el piano.
Deja en los comentarios si te gustó este video y qué te dejó, si te movió el pecho, si te dio ganas de sacar tu instrumento del closet o tu cuaderno de letras. Del cajón, cuenta tu historia con la comunidad, con detalle, con nombres, con esquinas, y pregúntame lo que quieras. Yo contesto, yo leo, yo aparezco. Aquí no hay aplausos de yeso, aquí hay oficio y futuro, y el futuro se construye contigo.